regresando de arriba. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy una nueva serie y quisiera preguntarles qué tal ha estado el tiempo de las fiestas. ¿Cuántos se han bendecido? Bueno, han sido bendecidos, se han gozado en el tiempo de las fiestas. Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo te la has pasado en las fiestas de otoño? Vamos a ver que te diga algo, ¿qué te dice? Para que vayan ahí motivándose un poquito. Pues hemos cerrado ese ciclo, hemos culminado y vamos a comenzar una serie acerca de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Digan conmigo, no sé qué les nace o qué sensación, qué emoción les provoca escuchar acerca del Apocalipsis, pero va a estar muy bueno, la serie de Apocalipsis de las 7 iglesias. Así que le voy a invitar a que vaya a su Biblia y si tiene libreta, pluma, que pueda usted apuntar algunas cosas el día de hoy. Antes de ir al libro de Apocalipsis, quisiera leer un poquito lo que dice Tito 1:5 al 7. Yo sé que ya le mandé por ahí las citas, espero que las vayan poniendo y también para que ustedes las puedan apuntar, son cosas importantes. Cuando ya lo tengan, bueno, ya está aquí, ¿verdad? Ya no digan amén. Entonces, pues tenemos ahí Tito 1:5 y le voy a dar lectura y después vamos a entender por qué quiero leer eso. Bueno, léanlo ustedes a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Así como yo te mandé. Vamos a leer el verso 6, el verso que sigue. Y el 7. Ok. Y esta carta que se le escribe a Tito del 5 al 7 trae unas instrucciones del apóstol Pablo y usted va a ver qué tiene que ver esto con las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahorita lo va a entender. Váyame siguiendo con cuidado. Fíjese que aquí Pablo está dando una instrucción de cómo él quería que se organizara la iglesia, no solo él, sino por instrucción de Dios y como fueron haciéndolo los apóstoles, los demás apóstoles también fueron haciendo algo parecido, pero el registro lo tenemos con Pablo. Pablo es el que escribe esto para dar testimonio de cómo se organizaba la iglesia en ese tiempo. Fíjese que dice lo que acabamos de leer, que el mandato, bueno, la instrucción, la manera de trabajar era que buscaran personas aptas en la enseñanza y que se libraran de que fueran personas que tuvieran este tipo de errores, de cosas inapropiadas, como dice ahí las instrucciones, que fueran irreprensibles, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, etcétera, etcétera. Da una serie de requisitos que sería bueno examinarlos punto por punto para cada líder, para cada pastor, para saber si estamos cumpliendo los requisitos que ahí se nos mandan, y que estas características eran para que estas personas pudieran ser ancianos en las iglesias. Decía el texto, el primero: por causa de esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Digan conmigo, ancianos en cada ciudad. Entonces, vamos a explicarlo unos segunditos. Resulta que esto funcionaba así en la iglesia del primer siglo, la iglesia que los apóstoles fueron edificando a través de la palabra de Dios. Lo que Jesús les mandó, que es básicamente en donde está basada nuestra visión, cuando decimos basado en Mateo 28, 18 al 20, dice vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautízanlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la instrucción de los apóstoles era ir y evangelizar, era ir y compartir la palabra de Dios, era ir y levantar iglesias por donde quiera que ellos fuesen, y eso es lo que empezaron a hacer cada uno de los apóstoles. Posteriormente Pablo se les va a unir en esa misión y van a levantar iglesias en muchos lugares. Pero ¿cuál era la función que un apóstol tenía que hacer en esos lugares? Pues primeramente establecer el reino de Dios a través del evangelio. Digan conmigo, a través del evangelio.
Entonces lo que ellos hacían, los apóstoles, era predicar en esos lugares. Encontraban a veces adversidad, oposición. Se nos narran muchas de esas cosas en el libro de Hechos, pero lograban establecer comunidades de creyentes en esos lugares. Y después la tarea era la siguiente: que en esos lugares se establecieran ancianos, como acabamos de leer ahorita. Entonces los apóstoles, el trabajo del apóstol era ir, predicar, establecer el reino de Dios, y cuando ya hubiera una comunidad o una iglesia, establecer lo que se llamaba un anciano. Un anciano que iba a ser el que iba a ver por esa comunidad, porque lo que tenía que hacer ahora el apóstol en turno, en este caso Pablo, pues era irse de ahí. No podían estar ahí, su misión no era estar en esos lugares como pastores fijos, sino que los apóstoles tenían que predicar el evangelio y después avanzar, ir a otros lugares, a compartir la palabra de Dios, a establecer el reino de Dios en otras ciudades. E iban de ciudad en ciudad en ciudad, y en cada ciudad lo que tenían que levantar, ¿qué cosa eran? Diga algo fuerte. Ancianos. Era lo que tenían que ellos levantar en cada iglesia, para que ese anciano fuera el que se hiciese cargo de ese lugar. A esos ancianos también posteriormente, conforme ellos iban creciendo en sabiduría, en experiencia, se les nombraba también con el nombre de obispos. Diga conmigo, obispos. Entonces, esos son las nomenclaturas que usa el Nuevo Testamento acerca de cómo funcionaba una iglesia en los primeros años. Los apóstoles van, comparten el evangelio, establecen ancianos, y también posteriormente son obispos de esos lugares, y se les va a llamar obispos. Esos son los nombres que se usa en la escritura, por lo menos en algunas cartas, y en el libro de Hechos tenemos ese registro. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que el apóstol Pablo es el encargado de compartir el evangelio en un lugar llamado Asia Menor. Y quisiera que leamos brevemente lo que dice Hechos 19 del 10 al 12. Hechos 19 del 10 al 12 dice lo siguiente: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban ¿en dónde? Asia, que eran judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y el último, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué pasaba? Salían. Entonces dice ahí que Pablo estuvo predicando en ese lugar por mucho tiempo, por 2 años básicamente, que es lo que dice. Y todos los que había en Asia, dice que a todos ellos él estuvo enseñando por 2 años. Entonces aquí tenemos un precedente muy interesante. Yo sé que son muchos datos para un viernes en la tarde, que ya usted viene medio cansado del trabajo, pero después lo repite ahí en su casa, porque son datos muy importantes. Pablo predica por 2 años en un lugar que se llama, bueno, que aquí lo resume como Asia. Por 2 años Pablo estuvo predicando en estos lugares, y establece ancianos, establece comunidades, y establece lo que conocemos hoy como las 7 iglesias. Es Pablo quien establece, según la escritura y según la historia y según la tradición, estas iglesias a través de la predicación del evangelio. Es Pablo que se nos narra en el libro de Hechos que él fue a Asia. Se nos habla de los viajes misioneros de Pablo, donde él llega a Éfeso, que es una de las iglesias principales. Entonces, ¿quién es el que funda, el que lleva el evangelio a ese lugar? Pablo. Recuerde esto, es Pablo, el apóstol Pablo, el que llega a ese lugar. Pero pasa algo, que pues Pablo, él tenía que seguir predicando, y aunque estuvo predicando de ciudad en ciudad, llega un momento donde él muere. Y los historiadores y los biblistas hablan de que posiblemente Pablo muere alrededor del año 67 como máximo. Entre el 64 y el 67 Pablo muere. ¿Y qué pasa con las iglesias que él había fundado en Asia? Pues que el que las toma ahora a cargo como supervisor de todas las iglesias es Juan, el apóstol Juan. Por lo menos según la historia y la tradición nos cuenta que a la muerte de Pablo, el que ahora va a supervisar todas las iglesias de Asia es el apóstol Juan. Él es el que va a ver por esas iglesias, y se establece alrededor del año 70. Y él va a ser el encargado
de velar ahora por esas comunidades, de ver su crecimiento, de supervisar cómo están creciendo, cómo están avanzando, y él es el que se va a encariñar mucho con estas iglesias. Y voy a leer lo que dice Hebreos 12 del 6 al 8. Hebreos 12 del 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. En ese lugar había una comunidad que necesitaba disciplina de parte de Dios, y vamos a regresar a este texto después. Entonces, ¿me va siguiendo hasta aquí la historia? Dígame sí o no. Les dije, entonces, ¿quién es el que va y predica? Pablo. ¿Qué hace? Establecer iglesias por medio del evangelio. ¿Qué es lo que hace después? Establecer ancianos en esas ciudades. ¿Qué es lo que pasa a la muerte de Pablo? Que el que toma el liderazgo de todas las iglesias, ¿quién es? Juan, el apóstol Juan, es el que toma ahora el liderazgo de estas iglesias, porque era necesario que siempre hubiera supervisión sobre las iglesias. Entonces, es interesante analizar todo esto, porque vamos a entender mucho mejor. El día de hoy vamos a hacer simplemente una introducción, porque me parece que los mensajes que Dios nos va a hablar a través de estos relatos y estas cosas que se le dijo a las iglesias van a ser de mucho beneficio, mucha bendición, pero necesitamos entender un poquito el contexto. No quería empezar a hablar luego de que Dios le dijo a la primera iglesia, sin antes ustedes entendieran un poquito de dónde salieron estas iglesias, por qué estas iglesias son las que se les escribe estas cartas. Tal vez alguien podría tener la pregunta: ¿y por qué estas iglesias? ¿Por qué no otras? ¿No había otras comunidades? Sí, había muchas otras comunidades, había iglesias en otros lugares, en otros sitios, pero la razón de que se le escribe a estas 7 iglesias era porque eran las iglesias a quien el apóstol Juan supervisaba. Eran las que estaban cerca de él. Y de hecho me gustaría, a ver si tienen ahí la imagen, que viéramos el mapa y posteriormente viéramos unas imágenes acerca del lugar donde estaban estas iglesias. Entonces, miren, le voy a enseñar. Qué bueno es tener una pantalla tan clarita para que usted entienda bien. Este lugar de aquí es el desierto de Egipto, y por aquí por esta sección es lo que se conoce como Israel, el lugar donde estaban las 12 tribus de Israel. Y básicamente por aquí en este lugar es donde está Jerusalén, donde acontecen todas las cosas que conocemos acerca de la vida, de la obra de Jesús en la cruz, donde es sacrificado, toda esa historia que usted ya conoce. Y por aquí en este mismo lugar es donde va a descender el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por aquí en Jerusalén, ahí es donde el Espíritu Santo desciende y empodera a todos los apóstoles para ir a predicar el evangelio, y les dice que vayan a todos los lugares del mundo y hasta lo último de la tierra. Y sabe que lo último de la tierra, dicen muchos que ellos consideraban que era España, y España va a estar más para allá tantito, pero todos los apóstoles comienzan a predicar en diferentes lugares. Pero ese lugar a donde fue a predicar el apóstol Pablo, que posteriormente toma Juan a su cargo, es el lugar de Asia Menor. Y este lugar el día de hoy es lo que conocemos como Turquía. Digan conmigo: Turquía. Turquía. Y siempre es gracioso para mí recordar que ese país en inglés se llama Turkey, y no sé si alguien sabe qué más es Turkey en inglés. ¿Alguien sabe? Pavo. Es un pavo. Literalmente es el país del guajolote. Bueno, Turquía, se llama Turkey, que también es el nombre del pavo en inglés. Ese lugar es donde se concentran las 7 iglesias de Asia Menor, y aquí están todas estas iglesias. Y es curioso, a ver si me pones el otro mapa nada más. Aquí ya vamos a hacer un zoom para ver más de cerca estas iglesias. Y este lugar que está aquí abajito es la isla de Patmos, donde nosotros leemos en Apocalipsis desde los primeros versos, que es donde Juan estaba exiliado.
Él había sido exiliado ahí porque pues estaba la iglesia siendo perseguida, y él, aunque ya había predicado en todos sus lugares, él había sido exiliado allá de modo de castigo, obviamente, porque predicar el evangelio era cosa de ser perseguido. Estaba prohibido hacer eso, pero ninguno de ellos fue temeroso ni cobarde ante ello, y tuvieron que afrontar las consecuencias de obedecer lo que Dios les había mandado como varones de Dios que eran. Y entonces él es exiliado a esta isla de Patmos, y él, en este lugar es donde cuenta la Biblia que él recibe la revelación del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, como lo dice el Apocalipsis, donde aquí es donde él empieza a ver todas estas visiones, y donde lo primero que se le dice es que escriba las 7 iglesias que están en Asia. Y están justamente en este orden. Aquí esta va a ser la primera iglesia, así, así, y van a continuar así, como en forma de herradura, como en forma de boomerang. Este es el orden específico. Y hay quienes creen que este orden obedece simplemente al hecho de que era la ruta de correos. Que era más o menos los caminos que tenían que pasar en ese orden para que pues viajaran también los que vendían, los comerciantes, y el correo funcionaba de esa manera, en ese orden exacto. Y ese es el orden en que va a escribir el apóstol Juan, por lo menos el escritor de Apocalipsis, que se nos nombra que es Juan. Habrá quien discrepe si es el apóstol, pero yo creo que sí, es el apóstol Juan el que va a escribir a ellos. Entonces, ¿hasta aquí me va siguiendo la historia? Sí, muy bien. Entonces, ya que ustedes están teniendo un poquito mejor quiénes son estas iglesias, dónde están, el día de hoy están en una iglesia, en un país llamado Turquía. Ahí ya entiende el mapa, cómo fueron escritas las cartas, el orden, en ese orden. Me gustaría que viéramos unas imágenes acerca de las iglesias. Bueno, van a ir pasando ahí atrás un pequeño video sin audio, nada más para que vayamos viendo algunas imágenes. Mientras pasan estas imágenes de algunas ruinas que han quedado de las iglesias, quisiera que pensáramos un poquito lo que significa ser parte de una iglesia como ellas. El día de hoy es bien difícil imaginarnos cómo es que eran esas iglesias, hermanos. ¿Por qué es difícil para nosotros? Porque nacimos en un contexto muy diferente. Hoy nosotros tenemos tecnología, hoy nosotros compartimos los servicios por redes sociales, los mensajes por YouTube, usamos WhatsApp para ponernos de acuerdo en las tribus, etcétera, etcétera. Tenemos edificios bonitos con sillas cómodas, pero en ese tiempo ser parte de una de las iglesias de ese lugar fue un proceso difícil, fue un caminar difícil. En principio porque el evangelio tardó tiempo en caminar, en avanzar. Y si usted se pone a pensar, el hecho de ser parte de una de esas iglesias que eran perseguidas porque era prohibido, era difícil ser cristiano, era difícil en ese tiempo. Y no todos ellos podían vivir de una manera tranquila como el día de hoy. Sabe que yo tengo una tesis que siempre estoy empujando, y es el hecho de que yo creo que estamos viviendo en la época más pacífica de la historia del mundo. Y siempre yo lo comparto porque por alguna razón tenemos la idea de que nos hemos repetido tanto a nosotros mismos que las cosas están difíciles, y nos lo repetimos tanto, lo escuchamos en la tele, lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en las pláticas, y decimos, de verdad que hoy el mundo está tan mal, hoy hay tanta maldad, hoy es tan difícil ser cristiano. Y a mí me da risa un poco a estas alturas, porque cuando uno estudia la historia, lo que fue el caminar de la iglesia, se da cuenta que de verdad el día de hoy es bien fácil ser cristiano. Es fácil ir a una iglesia, es fácil congregarnos, tan fácil es, y tan fácil para nosotros principalmente como mexicanos, que podemos poner música y alabar a Dios públicamente a todo volumen. Eso no se podía antes, hermano. Eso era ilegal. Los primeros cristianos tuvieron que esconderse porque ellos eran perseguidos, porque si ellos no declaraban al César como Dios, ellos eran ejecutados. Y que algunos cristianos dijeran que Jesús es el Señor era motivo de castigo.
de persecución. Hoy nosotros no entendemos esto. Hoy nosotros, ¿saben cuáles son nuestras tragedias y persecuciones? Que nuestra suegra nos dejó de hablar porque nos hicimos aleluyos. Esas son nuestras tragedias. Que el suegro no nos va, que no nos quiere en casa porque él es bien guadalupano, y que nosotros, que ya le cambiamos la religión a la hija y ya tenemos un problemón. Que no nos van a invitar a los 15 años, no nos van a invitar al bautismo. Ay, qué tragedia, dígale al que tienes al lado, qué tragedia son las tuyas. Mientras los cristianos de hace 2000 años eran ejecutados por ser cristianos. Si ellos decían Jesús es el Señor, el César no es el Señor, pues pásale para acá, muerte. El día de hoy nosotros que vivimos tan reposadamente y que tenemos tantas cosas en la vida y tan bendecidos que somos, por eso es bueno celebrar Sukkot, porque nos habla de la gratitud ante tantas bendiciones que tenemos, hermanos. Desbordamos en bendiciones. Vele al que tienes al lado, si no desborda en bendiciones. Tenemos tanto que agradecer el día de hoy. Vivimos en un tiempo tan pacífico, y yo sé que ustedes, como tienen tanto del internet en su mente, dicen: no, yo veo muchas cosas feas que están pasando en el mundo y no te lo puedo negar. Lo que quiero que pienses es que, ¿cómo piensas que era la antigüedad? ¿Piensas que antes no había guerras? ¿Piensas que antes no había hambres? ¿Piensas que antes todos eran prósperos? ¿Piensas que antes no había sufrimiento? Pues estás muy equivocado. Muy equivocado. En ese tiempo los cristianos tenían que ayudarse incluso para solventar el pan de cada día, porque a veces no había ni la comida para un solo día. Tenían que compartir entre ellos, porque si no, no iban a poder sobrevivir. Tenían que protegerse entre ellos, esconderse en medio de la persecución, porque si no, no iban a sobrevivir. Mientras tanto, la iglesia del día de hoy, nuestro enfoque es crecer más, en tener más empresas, en ser más relevantes, en ser más conocidos, más famosos, los ministros, los pastores, los de alabanza. La meta es crecer, ser más populares, más conocidos, más calidad, más excelencia. Nuestra mentalidad es toda diferente. No que esté mal, pero es que se deriva de que vivimos en un contexto diferente, un contexto fácil, sencillo, del día de hoy, de las redes sociales, de lo que se mueve en el mundo, y queremos alcanzar más, queremos construir una iglesia más grande porque tenemos esa libertad, gracias a Dios. Pero pensemos un poquito en lo difícil que era ser cristiano en los primeros siglos, donde sí había cosas difíciles que pasar, donde sí había una persecución a los cristianos. Si bien el día de hoy hay persecuciones, es verdad, pero aquí en México tú no tienes persecución, no la tienes. No vives las tragedias que ellos vivían, no las vives, hermano. Yo sé que nos encanta repetirnos qué difícil está el día de hoy, pero si conociéramos el contexto de los primeros cristianos, diríamos qué difícil estaba eso y qué fácil está el día de hoy. Mientras ellos eran capaces de dar la vida por Cristo, el día de hoy las personas se desaniman por cualquier cosa. Por si no le gustó el mensaje, por si le hicieron caras en la cocina, que si le atendieron feo, que si le dieron los tacos de mala gana. Dicen: ay, no, qué mal me trataron, yo ya no voy a ir a esa iglesia, ya no sé si creer o no creer. Esas son nuestras tragedias el día de hoy. Hoy es muy diferente, dado que es tan fácil y que nos hemos hecho tan sensibles a cositas sencillas. Es muy difícil entender lo que era ser parte de las primeras iglesias. Pero el evangelio avanzaba. Había personas que creían, que empezaron a construir incluso pequeños lugares de reunión, y que ellos estaban fervientes en esos lugares. Las iglesias que Pablo fundó, que después Juan toma a cargo, eran iglesias que iban creciendo. Y tratemos de empatizar con todos ellos, porque todos ellos empezaron con amor, empezaron con pasión, empezaron con fuego, oraban, predicaban, evangelizaban. Estas 7 iglesias fueron conocidas en ese lugar. Y a mí me hubiera gustado que
la historia nos dijera que fueron 7 iglesias que crecieron y que conquistaron el mundo. Pero saben una cosa, que hoy esas iglesias están en un país que es Turquía. Y Turquía al día de hoy, aunque tiene cristianos, la realidad es que no es un país donde el cristianismo sea la fe número 1. Hay creencias que han tomado el lugar de los cristianos. Hoy ese lugar no es conocido por ser un lugar donde estén las iglesias más fervientes. De hecho, lo que tenemos son ruinas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Lo que tenemos el día de hoy de esas iglesias, ¿qué es? Ruinas. ¿Qué le pasó a esas iglesias? El tiempo avanzó, muchos tuvieron que moverse, pero en ese tiempo, hermanos, vemos en la escritura que cada una de las iglesias fue tomando rumbos diferentes por sus contextos, por sus problemas, por las situaciones que ellos iban viviendo, por las personas a las que dejaban predicar, por las personas a quienes escuchaban esas iglesias. Cada una de esas iglesias se fue yendo por caminos diferentes. Pablo les predicó el evangelio, el verdadero evangelio. Todos supieron, conocieron lo que era la verdadera palabra de Dios. Y el apóstol Juan, que había estado ahí con Jesucristo, estuvo con ellos cuidándolos, viéndolos, les compartió la verdad del evangelio. Sin embargo, cada quien fue escuchando voces diferentes. Se fueron levantando líderes diferentes en cada iglesia. Fueron haciendo cosas conforme los hermanos iban teniendo sus ideas, iban creyendo que era lo bueno, que tal vez no era tan malo esto, no era tan malo lo otro. Ahorita no voy a entrar en esos detalles porque es todo lo que vamos a ir viendo. Pero vamos a ver cómo cada una de esas iglesias se fue yendo por lugares diferentes. Y las iglesias, en su mayoría, se extraviaron. Eso nos debe hacer reflexionar a nosotros. Una iglesia que conoció el verdadero evangelio, conoció el poder de Dios, conoció los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Esas iglesias aún así tuvieron el potencial de extraviarse de la verdad. Algunos de ellos se enfriaron, algunos de ellos claudicaron, algunos de ellos apostataron, algunos de ellos se enfocaron en muchas otras cosas según lo que cada quien le iba pareciendo, las dificultades de cada quien. Cada uno se fue apartando. Y es triste pensar en esas situaciones, pero es bueno reflexionar en ello porque nos hace meditar en cómo está nuestra vida, cómo está nuestro caminar, cómo están las iglesias de hoy, cómo están incluso las iglesias amigas que tal vez no son parte del ministerio, pero cómo están ellas y cómo están las iglesias, las sedes que están con nosotros. Porque es posible, hermano, que todos hayan bebido de la misma fuente, escuchado el mismo evangelio, crecido con la misma palabra y que a lo largo de los años o al pasar de los años se pueden extraviar. Y la palabra nos advierte de eso. Y voy a leer lo que dice Apocalipsis 1:4, donde dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono. Y es aquí donde Jesús empieza a dar un mensaje a las iglesias. Y yo te leí hace un momentito lo que dice Hebreos 12:6-8, porque el Señor al que ama disciplina, diga conmigo disciplina. Y dice: y azota al todo el que recibe por hijo. Dice: soportáis la disciplina. Dios os trate como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué necesario es que haya disciplina en la iglesia y que Dios nos discipline. Aunque no digan amén, pero pues es amén. Yo sé que no nos gusta esa palabra, pero Dios dice la palabra que Él disciplina a los que son sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos quieren disciplina? Lo dicen más de fuerza, ¿verdad? Necesitamos disciplina, porque si no hay disciplina nos extraviamos. Si no escuchamos la palabra y la exhortación de Dios, nos desviamos. Estas iglesias, muchas de ellas, no les gustaba la disciplina, no les gustaba la confrontación.
Algunas de esas iglesias tal vez se parecían a nosotros. Queremos bonitos mensajes. Quiero que me digan que estoy bien, que soy lo máximo, que todo lo que estoy haciendo es lo bueno, es lo correcto. Eso es lo que quiero que me digan. Yo no quiero que nadie me discipline y que me diga que estoy mal, pero tal vez es lo que Dios les quería decir: estás mal, corrige tu camino, porque el camino donde vas es camino de muerte y necesitamos corregir. Y la palabra de Dios dice que solo Dios corrige a los que son sus hijos. Tú debes preguntarte: Señor, ¿estoy bien? Porque si no estoy bien, te pido que me corrijas, porque si no nos vamos a extraviar. Sabes, cuando a veces escucho las situaciones de algunos hermanos con sus hijos, a veces es triste para mí que ya no tengo más consejo que darle en cuanto a sus hijos, porque sus hijos están muy perdidos. Y son personas que saben de la palabra, son matrimonios que han estado en la iglesia 5, 10, 15 años y sus hijos están muy perdidos. Y quisiera yo resolver ese problema que ellos tienen con una oración. Me gustaría que decirle: declaramos que tu hijo esto y lo otro, y que a la semana siguiente su hijo ya esté aquí en la iglesia y ya componga su vida. Pero ¿qué crees? Eso no pasa, porque vienen de una vida de 15 años de hacer las cosas mal con sus hijos, de no disciplinarlos, de que nunca tuvieron el tiempo, las palabras, la sabiduría, la templanza para disciplinarlos, que cada día se descarriaron más. Y el día de hoy queremos solucionar 15 años de mala educación con una oración. Si todos los padres pudiéramos entender que necesitamos corregir a tiempo, corregir cada vez que hay alguna falta de nuestros hijos, a los tantos años, en cada etapa, ellos necesitan corrección constante. Y esa corrección que tú le das a tu hijo en amor va a salvarle la vida. Va a salvarlo de las drogas, va a salvarlo de las adicciones, va a salvarlo de las amistades que le pueden hacer que se pierda su vida. Esa corrección constante, porque si no hay corrección, los hijos se pueden extraviar, pueden caer en todas las cosas que a veces nosotros como padres escuchamos y nos dolemos, porque vemos la situación de muchos. Y cuando hablo de hijos incluso casados, que sus matrimonios son un caos, que se pelean con la esposa cada rato porque nunca tuvieron una instrucción. Tal vez sus padres se la quisieron dar, pero no supieron cómo. Pero era tan necesario ser corregidos, ser instruidos, ser aconsejados, y su vida sería diferente. No podemos nosotros a veces sanar todas esas cosas, esas faltas en poco tiempo. Necesitamos el poder de Dios para eso, pero sobre todo el día de hoy, tú que estás aquí, recuerda que necesitamos la corrección, porque si no hay corrección, nos podemos extraviar. Dile al que tienes al lado si quieres ser corregido o no. Pregúntale a ver qué te dice. Dile cuándo fue la última vez que te regañó tu mentor o el pastor. Porque de apapachos, hermano, no se llega a ser grande en el reino de Dios. Voy a decir una vez más: de apapachos y abrazos no se llega a ser grande en el reino de Dios. Si te gusta ser nada más apapachado y que todos te digan: ay, hermano, sí, usted tiene siempre la razón, usted nunca la riega, usted siempre es la víctima, todos están contra usted. Si eso es lo que le gusta que le digan, nunca va a ser nada en el reino de Dios. Necesitamos ser confrontados, ser corregidos. Lo necesitamos. Y Dios al que ama, corrige, y azota al que recibe por hijo. Así que aceptemos la corrección de Dios cuando Él quiera. Voy a terminar con 3 claves que quisiera darte para entender el mensaje de a las 7 iglesias. Y no sé si lo tienen por ahí. Miren, en estas semanas que vamos a empezar a ver acerca de los mensajes a las 7 iglesias, quiero que sepas que hay 3 maneras de entender estos mensajes. Cada uno de los mensajes lo podemos ver de 3 formas. Número 1 es el mensaje a las iglesias históricas de Asia.
lo que te acabo de compartir hace un momentito. Debemos entender que estas iglesias sí estaban pasando literalmente estas situaciones. Esas iglesias fundadas por Pablo, dirigidas por Juan, que después él está exiliado y le escribe esto por revelación, son cosas que ellos estaban pasando literalmente, históricamente en ese momento. Eso es una de las cosas que debemos entender. Les está hablando directamente a esas iglesias que ahora están en lo que se conoce como Turquía, bueno, que estaban en lo que se conoce como Turquía. Es el mensaje a las iglesias históricas de Asia. Ese es el contexto que debemos entender. Sin embargo, pasa una coincidencia muy interesante, que también se pueden entender como mensajes para la iglesia universal en sus diferentes etapas a lo largo de la historia. ¿Qué estoy diciendo? Que hay personas que se han dado cuenta que estos mensajes a cada una de las iglesias coinciden con características que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia. Pero aquí te estoy hablando de la iglesia en general, de toda la iglesia del mundo. Lo que era el cristianismo a lo largo de ciertos siglos, coinciden estos mensajes con esa etapa de las iglesias. Por ejemplo, lo que pasaba en la iglesia en el siglo II, en el siglo III, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV. Vamos a ver que hay cosas que coinciden, como si de alguna manera estos mensajes no solo fueran para las iglesias del momento, sino que fueran palabras para las iglesias, la iglesia del futuro. O sea, la iglesia en sus diferentes etapas a lo largo de la historia. Y es muy interesante cómo se coinciden esa manera de verlas. Entonces, entendamos esta otra manera de analizar estos mensajes como mensajes para la iglesia universal en sus diferentes etapas a lo largo de la historia. Y por último, parecido a lo de las fiestas, debemos entenderlo como una aplicación personal, porque resulta que cuando leemos estas cosas que se les dice a las iglesias, nos vamos a dar cuenta que tal vez tú personalmente vas a poner palomita en alguna de esas características de las iglesias. Tú personalmente tal vez te sientas más identificado con alguna, con otra, no sé. Casi siempre que se habla de la iglesia que perdió su primer amor, conecta con muchas personas que han pasado tiempo en la iglesia, que de repente ya no es lo mismo que antes, porque ahora dicen, ya no siento igual que antes. Pues te pasa igual que esta iglesia. Y este mensaje es para ti. Tal vez Dios te lo quiere dar personalmente a ti. Entonces fíjate que hay tres maneras de entender los mensajes. Número uno, ¿cuál era? Histórica, para las iglesias literalmente históricas de ese tiempo. Número dos, mensaje a la iglesia universal. Coinciden los mensajes a lo largo de los siglos. Y número tres, la aplicación personal. Tal vez te sientas identificado con alguno de esos mensajes tú personalmente. Y es necesario que entiendas que a veces Dios nos habla de manera personal y no es necesariamente que esa misma palabra sea para nuestro hermano o nuestra hermana. ¿Sabes? Porque algunas veces yo también me he encontrado en esta situación, que hay personas que hablan, dicen, esta palabra Dios nos está dando a la iglesia: has perdido tu primer amor. Y tal vez hay muchas personas que están en su primer amor. Y tal vez eso era para él, era algo que él necesitaba o sabe que le está pasando, pero por alguna razón dice, no, Dios quiere esto para todos ustedes. Tal vez Dios te está hablando a ti. No te hagas el que no entiendes el mensaje, no quieras proyectarte en los demás, pero cada quien debe examinarse a sí mismo cómo está y qué mensajes Dios quiere darnos personalmente a cada uno. Por último, y ya sé que me estoy pasando, quiero que entiendas que vamos a acercarnos al libro de Apocalipsis con mucha reverencia y con cuidado, porque este libro es uno de los libros de la Biblia tal vez más mal usados a veces por personas. Como te decía al principio, pensamos en Apocalipsis y me decía una persona ahorita, uy, qué miedo, porque entendemos Apocalipsis como algo lleno de cosas tristes, trágicas, aterradoras. Pero quiere decirte que no es la intención del libro, porque el libro de Apocalipsis nos dice la siguiente frase:
bienaventurado el que escucha las palabras de esta profecía. ¿Y sabes qué significa bienaventurado? Alguien alegre, alguien dichoso, alguien feliz, alguien pleno. Y tal vez tú digas: ¿y cómo me voy a sentir pleno o feliz de escuchar eso? Pues hermano, debes entender que este libro nos va a hablar de que al final Jesucristo es el que vence, y que tú eres parte de la iglesia victoriosa de Cristo Jesús. Pero tal vez si todavía no lo eres, estos mensajes te harán volver, te harán acercarte a Dios. Vas a ser bienaventurado al escuchar lo que vamos a escuchar en estas semanas. Vas a ser confrontado, cambiado, y vas a ser ricamente bendecido por la palabra de Dios. Así que no tengamos miedo al Apocalipsis, porque no fue la intención escribir para que la gente tenga miedo, sino para que tengan confianza en que Jesucristo es el Rey de Reyes y Él ha vencido. Al final de la historia, nosotros estaremos con Él y viviremos con Él. Así que ponte de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Levanta tu mano ahí donde estás. Dice: Señor, hoy que comenzamos esta serie, te pedimos que nos hables, Señor. Examina nuestro corazón, examina nuestra vida, examina cómo hemos estado viviendo personalmente cada uno de nosotros. Pero también ayúdanos a observar cómo está la iglesia, Señor, el día de hoy. Nuestra comunidad Casa de Dios PBB, ayúdanos a ver cómo estamos como iglesia. También ayúdanos a entender el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Y lo que tú tengas que hablar, Señor, a nosotros queremos ser receptivos, queremos escuchar. En el libro de Apocalipsis se va a decir muchas veces: el que tenga oído, oiga lo que el Señor quiere hablar. Así que pon tu mano en tus oídos y dile: Señor, háblame. Haz esto, por favor. Pon tus manos en tus oídos y dile: Señor, háblame. No solo quiero escuchar de oído, Señor, quiero poner atención. Quiero poner atención a tu voz. Estamos escuchando, Señor, muchas cosas en las noticias. Vemos cosas en las redes, pero queremos más que nada escuchar tu voz, Señor. Vemos la opinión de políticos, vemos la opinión de religiosos, vemos la opinión, Señor, de muchas personas, pero hoy queremos, Señor, escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a escucharte, lo que tú quieres hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Cierra nuestros oídos a la voz del enemigo. Cierra nuestros oídos a las voces de mentira, de falsedad. Abre nuestros oídos, Señor, a tu voz, lo que tú quieres, Señor, hablar. El que tenga oído, escuche. El que tenga oído, oiga. Hoy decimos, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón. Transforma nuestra vida. Estamos dispuestos, Señor. Casa de Dios te dice: háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.